La noticia de mayor impacto internacional esta semana es la elección del cardenal estadounidense nacionalizado peruano Robert Prevost como el nuevo Papa León XIV de la Iglesia Católica. Nos comunicamos en Roma con el teólogo, periodista español, fundador y director del medio Religión Digital, José Manuel Vidal, quien esta semana cubrió de cerca en el Vaticano la elección del nuevo pontífice. José Manuel Vidal es autor de varios libros sobre la Iglesia y el Vaticano, incluyendo Intrigas Vaticanas de 1999, Habemos Papam de 2003, Benedicto XVI, el Papa Enigma de 2005 y Francisco, el nuevo Juan XXIII en 2013. Durante el pontificado de Francisco, Vidal se reunió en 5 ocasiones con el Papa argentino. Conversamos con José Manuel Vidal sobre el primer Papa estadounidense de la historia que tiene vínculos profundos con América Latina, su postura crítica frente a regímenes autoritarios como Nicaragua, la amistad y la cercanía que tuvo con el Papa Francisco, su proyecto pastoral reformista y los desafíos que tiene en la Curia Romana. Veamos la entrevista. José Manuel Vidal, director de Religión Digital, muchas gracias por esta entrevista. La elección del cardenal Robert Prevost como León, como el Papa León XIV, ¿fue una sorpresa o ya se perfilaba como un candidato fuerte en las semanas previas? Para la amplia mayoría de los medios de comunicación fue una sorpresa. He de decir que afortunadamente para nosotros no lo fue tanto. Los medios de comunicación internacionales cuando vienen a un cónclave aquí a Roma, como normalmente no saben de este negociado, no conocen los intríngulis de la política y de la diplomacia vaticana, se fían absolutamente de las grandes cabeceras de Italia, el Corriere, la Repubblica, la Stampa, todos ellos. Y todos estos periódicos y todas las radios y todas las televisiones tifaban absolutamente por un papa italiano. Italia quería recobrar el papado, están cansados de que después de varios papas no hayan podido recobrar el papado. Ellos creen que lo hacen mejor que nadie como papas y además el papado es un centro de poder y un centro económico muy importante. Cada vez que viene un jefe de Estado a ver al Papa, pues evidentemente también va a ver al presidente de Italia o a la primera ministra. Por todos los medios querían recuperarlo, se centraron en el cardenal Parolin, hicieron de él un papa antes del cónclave y les salió mal. Tan mal les salió que ellos mismos se dieron cuenta y en el segundo día, en la segunda votación, cambiaron de caballo, presentaron una segunda opción que era la del cardenal Tagle, porque creían que era un cardenal manejable, que él podía estar por ahí de párroco del mundo y el cardenal Parolin se quedaría con las llaves, con el gobierno de la Iglesia en Roma. Esa jugada también les salió mal y en la tercera votación fue cuando la mayoría sinodal presentó la candidatura del cardenal Prevost, que arrasó, que prácticamente, hoy nos decía algún cardenal, no pueden decir ni cuántos votos ni ese tipo de cosas, pero hoy nos decía que había ganado casi por unanimidad. ¿Qué representa o qué relevancia tiene la doble nacionalidad estadounidense peruana del nuevo Papa? ¿Qué elementos describen sus cualidades y sus prioridades pastorales? Yo creo que el que sea norteamericano de nacimiento, pero con un melting pot de sangres en su familia, su madre española, su padre francés, tiene ascendencia también italiana, es decir, es un auténtico hijo de la inmigración que conoce y que ha, como el Papa Francisco, conoce y ha sufrido y ha padecido en su propia experiencia vital y la de su familia la inmigración. Con eso conjuga el que durante 20 años estuvo en Perú, se empapó de la cultura latinoamericana, se bregó en el barro de una diócesis muy pobre y allí se coloreó con esa cercanía, con esa pastoralidad, con ese testimonio que desprende la iglesia latinoamericana. Tiene lo mejor de los dos mundos y por eso yo creo que eso fue una de las variables que más influyó en los cardenales a la hora de elegirle. El nombre que adopta el nuevo Papa puede estar asociado a mucho simbolismo y una visión particular de su misión del pontificado. ¿Cuál es el caso de León XIV? ¿Puede considerarse un continuador del proyecto reformista de Francisco?
Él lo dijo, evidentemente los cardenales que le presentaron porque es uno de los delfines de Francisco. Francisco le eligió entre muchísimos obispos que hay en el mundo, fue a buscar a un obispo de una pequeña diócesis de Perú para traerlo al Vaticano y encargarle nada menos que la fábrica de obispos. Si la Iglesia se quiere transformar, Francisco era muy consciente de que en una institución jerárquica no es suficiente con que cambie la base, con que la base pida a gritos que se haga una iglesia más sinodal, más participativa, más democrática. La cúpula tiene que cambiar también, los obispos tienen que cambiar también. Y para cambiar ese estilo de obispos servidores y no imperiales, trajo a Prevost desde Perú al centro de la curia y ese fue su encargo, el que hizo durante muchos años. Por ejemplo, cambió la faz del episcopado peruano e estaba intentando hacer lo mismo con el episcopado norteamericano, ¿no? ¿Hay pistas que describan esa relación personal y eclesial entre el Papa Francisco y el entonces cardenal Privost? Muchas, hay una relación prácticamente de intimidad. Yo creo que el cardenal Prevost era el niño bonito del Papa Francisco. Yo creo que al final la elección es una muestra más de la sabiduría política profunda del Papa Francisco, ¿no? Sin decir nada, sin señalarle directamente, resulta que lo puso, lo lo colocó de tal forma que los cardenales no tuvieron más remedio que elegirle. Es una jugada política maestra por parte del Papa Francisco, que tenía estas cosas de maestro a todos los niveles y también de maestro político, ¿no? Hay sectores que acusan al nuevo Papa de encubrir en Perú casos de abuso sexual. ¿Qué tan cierto es eso y quiénes son sus detractores dentro de la iglesia? Investigamos a fondo eso ya hace algún tiempo, lo volvimos a investigar hace unos días, estuvimos contrastando los datos que teníamos con los datos que manejan dos de los periodistas que más bregados están en este campo de los abusos, Paola Ugaz y Pedro Salinas, y los dos nos aseguraron con total veracidad que todos habían sido pruebas inventadas, pruebas falsas inventadas por el sodalicio. Sabes que el sodalicio era una especie de asociación religiosa mafiosa, una secta con abusos de poder, con abusos sexuales, con todo, que fue una de las últimas cosas que hizo el Papa Francisco, suprimirla de raíz y de cuajo, porque dijo que no había carisma ni siquiera en los inicios por parte del fundador, ¿no? Esta gente nos asegura, y yo creo, mira, que si los cardenales tuviesen la más mínima sospecha de la veracidad del encubrimiento, no lo elegirían, porque la lacra de la Iglesia, la lacra de los abusos ha pasado factura a la Iglesia terrible y no se pueden permitir, la Iglesia no puede permitirse el lujo de que se sospeche, de que haya alguna sospecha de encubrimiento respecto, sobre todo, en el Papa. No lo hubieran elegido si hubieran dado crédito a alguna de estas acusaciones. Hablando de la riqueza del Papa en su profundo conocimiento sobre América Latina, ¿cuál es su legado en Perú? Por lo que me cuentan, hoy me decía un español que está de misionero, no allí en Chiclayo, sino en Iquitos, que está más al norte en la Amazonía, y me decía que le conocía, que conocía a alguna gente, algunos sacerdotes de Iquitos, que conocía a alguna gente de Iquitos, y la definición que me hacía, me dijo, mira, era un obispo muy querido. Cuando alguien en el que confías te da esa definición de un obispo, es que realmente era un obispo que valía la pena. Por eso el ojo clínico de Francisco no se equivocó y le fue a buscar porque sabía que era un obispo entregado, un obispo al servicio de su comunidad, un obispo que unas veces, como decía Francisco, estaba adelante dirigiendo el rebaño, otras veces en el medio y otras veces detrás. En agosto de 2022, siendo obispo de la Conferencia Episcopal Peruana, Privost suscribió un comunicado en solidaridad con la iglesia perseguida en Nicaragua. ¿Qué se sabe sobre su posición ante las dictaduras autoritarias en América Latina?
Yo creo que me conoce profundamente lo que son las dictaduras latinoamericanas, después de tantos años en Perú, conoce perfectamente, está perfectamente informado de lo que puede pasar en Venezuela o de lo que puede pasar en Nicaragua. Yo creo que la situación de Nicaragua les duele especialmente yo con todos los cardenales que he hablado, todos me han dicho lo mismo, que están sumamente preocupados por la deriva tan autoritaria que está pasando, que está viendo en Nicaragua, con esa persecución que no se sabe muy, bueno, sí se sabe por qué, porque es la única voz independiente y la única voz que puede plantar cara a la dictadura. Persecución de curas, persecución de obispos, ya hay 2 obispos que han tenido que exiliarse, no tiene razón de ser, y yo creo que en ese sentido el León XIV va a ser claro y va a ser contundente porque conoce mejor que nadie. Yo creo que conoce esa realidad mejor incluso que el Papa Francisco. Papa Francisco de Argentina, Argentina le pilla muy lejos. Esto le pillaba más cerca y sabía perfectamente de qué va. Ten en cuenta además que es agustino, es un fraile que pertenece a una congregación religiosa que está presente en todos los países de Latinoamérica y está presente también en Nicaragua. Luego, la información que le llega a través de sus hermanos, una información absolutamente fiable, es muy contrastada y muy fiable. Se conoce también su postura crítica ante las medidas anti-inmigrantes del gobierno del presidente Donald Trump. Incluso llegó a cuestionar públicamente al vicepresidente J.D. Vance por justificar la discriminación bajo argumentos religiosos. ¿Qué se puede esperar de su relación y su postura con la administración Trump? Es que lo de Vance no tenía recibo, tuvo que salir como estuvieron tentados a salir otros muchos cardenales, porque el ordo amoris, que se llama en latín, lo que decía Vance de que en el orden del amor, según el Evangelio, primero está tu familia y los cercanos y después están todos los demás, no se sostiene desde la doctrina de la Iglesia, desde la sana doctrina de la Iglesia, ni desde el Evangelio. Y le contestó muy claramente el actual Papa poniendo el ejemplo del buen samaritano. El buen samaritano es el ejemplo del amor perfecto. O el padre del hijo pródigo, ¿no? Pero en este caso el buen samaritano lo especifica incluso muchísimo mejor. Los católicos devotos de Estados Unidos utilizan la religión para colorear su ideología política y presentarse ante el pueblo sencillo que no entiende demasiado de estas cosas, presentarse como los mesías salvadores, salvadores de Norteamérica, el MAGA y el America First y todo ese tipo de cosas, ¿no? El cardenal Prevost entiende muy bien todo esto. No hace falta que nadie se lo explique porque es norteamericano y conoce perfectamente todo este tipo de cosas y va a saber lidiar con eso con denuncia, como te decía antes, pero al mismo tiempo con tranquilidad, con equilibrio, para que Trump y los suyos y los católicos estos fanáticos no se reboten inmediatamente y vayan a por él y vayan a intentar machacarle, que tampoco lo harán, porque ya te decía antes que se va a convertir en un icono nacional parecido, parecido a Superworld, ¿no? En su primer mensaje, el Papa también habló de la sinodalidad, pero ¿qué hay también de las posturas en los temas más polémicos en la Iglesia, como la homosexualidad, el aborto y el rol de las mujeres en la jerarquía eclesial? La sinodalidad, a mi juicio, es un pack que lleva todo implícito. Si la Iglesia quiere cambiar y ser una Iglesia sinodal, tiene que atender a lo que ya las bases durante estos años han pedido por activa y por pasiva. Y entre las cosas que han pedido está muy claramente una Iglesia inclusiva, una Iglesia donde los homosexuales, los transexuales, los bisexuales, los LGTB, cualquier persona, todos tienen cabida, decía el Papa Francisco, en la Iglesia Católica. La Iglesia no puede discriminar en función del género y no lo va a hacer. La otra cuestión es la cuestión del acceso de la mujer. También se ha pedido que no es de recibo en pleno
en pleno siglo XXI que la mujer no sea equiparable al varón en la Iglesia Católica. De hecho, es de las pocas instituciones en las que hay una desigualdad manifiesta, clarísima, no solo de puestos, sino digamos, por derecho divino mal interpretado. Cristo no dijo nada de las mujeres, al contrario, la primera mujer, María Magdalena, fue la apóstol de los apóstoles. Luego, el acceso de la mujer al altar, primero al diaconado, al sacerdocio, al episcopado y, ¿por qué no, en un futuro al papado, tiene que venir cuanto antes. Y así todas las demás cuestiones, el celibato opcional, los viri probati, los divorciados vueltos a casar, todo ese tipo de cosas tiene que plasmarse en una iglesia sinodal. Incluso cosas más, digamos, más pequeñas, pero que se van a notar más. Por ejemplo, los consejos pastorales en las parroquias. Hasta ahora las parroquias funcionan y las parroquias, el párroco es el dueño y señor, y en la parroquia se hace lo que decide el párroco. Pues oiga, no. Si la parroquia tiene un consejo pastoral, tiene que ser decisorio y el párroco tiene que tener un voto más con todos los demás juntos. Y quien dice eso dice el funcionamiento de las diócesis. Exactamente lo mismo. Los obispos hasta ahora, pues eso, hacen de su capa un sayo, como decimos por aquí, pero ya hay un consejo de pastoral también en cada diócesis que tiene que ser decisorio. Todo eso se va a notar y lo vamos a notar los creyentes de base. En algunos artículos usted ha hablado de la eficacia organizativa estadounidense y la sensibilidad pastoral latinoamericana del nuevo Papa. ¿Cuáles son los principales desafíos en la Curia Romana para impulsar su proyecto pastoral? Por un lado, la sinodalidad. Eso tiene que concretarse, eso tiene un calendario ya marcado, que no ha dicho que no vaya a respetar, que yo creo que va a respetar, que va a desembocar en el año 2028 con una magna asamblea, pero no solo de obispos, como pasaba hasta ahora. El concilio se hacía solo con obispos, los sínodos solo con obispos. No, va a ser todo el santo pueblo de Dios el que va a participar en esa magna asamblea. Y ahí se van a concretar todo este tipo de cosas que va a cambiar en mucho la faz, el rostro de la Iglesia. Y por otro lado, con todos esos problemas adyacentes que decíamos de la mujer y de todo lo demás, la moral sexual hay que revisarla. Si queremos atraer a los jóvenes a la Iglesia, y sin jóvenes no hay futuro, hay que revisar la moral sexual y que no esté basada solo en el pecado. No, la moral sexual es mucho más que todo eso. Y hay que revisar también lo otro que hablábamos, que es la cuestión financiera. Es decir, no solo la de Roma, que la de Roma es urgente, la del Vaticano es urgente, sino la de muchísimas parroquias, muchísimas diócesis. En España hay muchísimas parroquias que están en quiebra. La gente cada vez practica menos, es verdad, cada vez va menos a misa y cada vez echa unas monedillas, no se paga. Los servicios religiosos, al menos por aquí, claro, estamos acostumbrados a que los pague el Estado. Entonces el Estado, con el 0,7% que nos detrae de los impuestos en España, pues paga el salario de los curas y la seguridad social de los curas. En todos los católicos se lavan las manos y no. Pero en todo el mundo está pasando esto mismo. Nos están vendiendo iglesias porque no se pueden mantener. En Europa, en Holanda hay cantidad de iglesias que se tienen que vender, que se tienen que desafectar del culto religioso porque no hay público, no hay creyentes, no hay gente que vaya, ¿no? La Iglesia está viviendo 2 gobiernos consecutivos, 2 papados que impulsan reformas profundas en la Iglesia. Usted decía, ahora el nuevo Papa nombrará a los nuevos obispos, nombrará a los nuevos cardenales. ¿Es irreversible el cambio en la Iglesia o hay resistencia? ¿Cuál es el futuro de la Iglesia? Yo creo que es irreversible, aunque resistencias las ha habido y las va a continuar habiendo. Es decir, hay toda una rama de rigorismo instalado en la Iglesia que le va a costar mucho asumir todos estos cambios. La Iglesia sinodal es una Iglesia democrática. Es una iglesia en la que ya no se mide a la gente en función del sacramento del orden que
que jerarquiza todo de arriba abajo en forma de pirámide, el Papa, los obispos, los cardenales, tal, las monjitas y después allí abajo el pueblo que no pinta nada, que bueno, pues que asiste, paga y poco más. No, esto está cambiando, esto estamos yendo a una iglesia poliédrica o circular, donde lo que nos iguala a todos es el sacramento del bautismo y eso nos hace a todos hermanos, nos hace a todos iguales, todos tenemos la misma dignidad y por lo tanto, partiendo de ahí, todo va a cambiar. Es decir, la iglesia no va a ser la misma. Ese es el proyecto, los raíles por los que el Papa Francisco encarriló al tren, al enorme tren de la iglesia que le cuesta muchísimo cambiar, es verdad. El cardenal Martínez de feliz memoria decía que llevamos 200 años de retraso y no me extraña, yo creo que sí. Pero una vez que se empista, una vez que se cogen los raíles, no hay posibilidad de marcha atrás. Yo creo que el cambio es irreversible, aunque algunos seguirán haciendo mucho ruido, son pocos, pero hacen mucho ruido porque tienen mucho dinero y están conectados con el Yunque, con Steve Bannon, con todos los grandes capitales de Estados Unidos, pero al final se va a imponer el santo pueblo de Dios que decía Francisco.